Amados hermanos, hermanas, es un gozo poder comunicarnos con cada uno de ustedes, precisamente en un momento como este. Hemos tratado, tanto Rafael, propio Ángel y su servidor, de estar preparando mensajes para comunicarnos con ustedes y traer el alimento espiritual tan necesario. Así que preparémonos para este tiempo en que quiero entrar en comunicación con ustedes con un tema que ya tenía preparado en condiciones normales, pero que creo que este momento es preciso para hablar de él, y se trata de la iglesia, las figuras de la iglesia. Pero antes de entrar a verdad, vamos a necesariamente hacer lo que es correcto, leyendo la palabra de Dios, y luego vamos entonces a tener un tiempo de oración para pedir al Señor la dirección en esta tarde de lo que queremos comunicar. Vamos a leer en la primera carta que el apóstol escribe a los Corintios, en el capítulo 12 y los versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios en esos versículos del capítulo 12 y 13. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella representa para nosotros. Ella es parte de ese alimento espiritual que tus hijos necesitamos. Hemos predicado durante mucho tiempo que un cristiano normal pues necesita fundamentar tres cosas: la oración, la palabra de Dios, o sea, la lectura, el estudio, y el congregarse, Señor. Pero en este momento no nos estamos congregando, pero podemos seguir alimentándonos de tu palabra y podemos orar. Quiero que en esta hora tu Santo Espíritu esté guiando lo que queremos comunicar a tu pueblo, y gracias por mantenernos saludables y poder hacerlo. Y rogamos también para que sigas con cada uno de nosotros, protegiéndonos y guardándonos, y unidos precisamente como lo que somos, un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Toma el control, Señor, en esta hora. Habla tú por tu siervo, Dios del cielo, porque quiero que tú, Señor, seas el que reciba el honor y la gloria, y que también tu pueblo que va a escuchar pueda ser edificado. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este tema lo tenía preparado en condiciones, yo decía, normales, y ahora pues lo traigo porque considero que es propicia la ocasión para llevarla al pueblo de Dios. Las figuras de la iglesia, las figuras de la iglesia. Podemos orar, y ahora más que nunca debemos también leer la palabra de Dios, pero no nos estamos congregando. Y cuánta falta nos hace el congregarnos, porque allí es donde nos damos el abrazo caluroso, ¿verdad? Y cumplimos en cierto modo también con lo que la Biblia nos dice, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También la Santa Cena nos reunimos para recordar aquel momento donde el Señor estuvo con los discípulos, porque además es una de las ordenanzas de la iglesia,
y no lo podemos estar haciendo. Es un tiempo, hermanos, hermanas, de meditación. Es un tiempo de nosotros reflexionar. Y aquella cita de Segunda de Crónica, ¿verdad? 7:14 debe estar vibrando en nuestros oídos y grabárnoslas. Y estar pensando, ¿verdad? En cómo vamos a responder después de la nueva situación. Las figuras de la iglesia son en sí como modelos, o más bien parámetros para ayudarnos a proyectar la vida de ella sobre bases concretas, y un ejemplo de eso es la figura del cuerpo que acabamos de leer. La iglesia es un cuerpo y aprendemos en la palabra de Dios que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la iglesia. Él es el que la estableció, y ya lo vemos en Mateo capítulo 16 y verso 18, cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Sobre este asunto de la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dio una promesa que la puerta, ¿verdad?, del infierno no iba a prevalecer sobre ella. La iglesia no es únicamente un grupo de personas reunidas bajo un techo, un edificio físico, donde se canta, se ora y se escuchan sermones. Es mucho más que eso. Allí se desarrolla una tarea de grandes dimensiones, donde se reviste una dignidad que no tiene igual, y donde los que sirven deben hacerlo con toda inteligencia y con fuerza. Eso es todo lo que queremos decir con esto. Todo el ser debe conjugarse allí. Es allí, en la iglesia, que Dios ha dejado en este mundo el lugar más grandioso y glorioso para regar, para darle vida a su siembra, para abonar, para cuidar y aún podar la planta de Dios para que lleve fruto abundante y permanente, como lo expresa, por ejemplo, en Juan 15, donde habla precisamente de algo que veremos después, vista la iglesia como un árbol. Un árbol, sabemos que está formado por raíces que la sustenta y la sostiene. Las raíces tienen una función grandiosa, dan sostén y también sostienen en el aspecto de la vida. Sustenta y sostiene. La iglesia presenta muchas figuras. Esa que acabamos de mencionar es una de ellas. Pero la iglesia, en términos espirituales, es un organismo cuyos fundamentos han sido establecidos por Dios. Sus principios y objetivos, sus medios y sus guías están revelados en su palabra. Esta tarde queremos hablar de las figuras de la iglesia, comenzando con la figura de un cuerpo. Eso fue lo que leímos en 1 Corintios capítulo 12, 12 y 13. La iglesia es un cuerpo, pero ¿dónde más nos dice que la iglesia es un cuerpo? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, los versos 4 y 5. Romanos capítulo 12, los versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, de igual en el mismo tema que tratamos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, aunque no estemos bajo el mismo techo, aunque estemos aparentemente disgregados en estos días, no podemos olvidar que somos un cuerpo. Somos un cuerpo
Y si somos un cuerpo, tenemos que velar por sustentar y sostener nuestros miembros. En estos días hemos aprendido muchas cosas. Una de las cosas importantes que hemos aprendido es la higiene. ¿Cuánto vale la higiene? La limpieza. ¿Cuánto vale eso? Se nos ha dicho, mantenga la higiene para evitar el problema de la contaminación, ¿verdad? Y se nos ha hablado de este virus. Ya yo creo que la mayoría de las personas que ponen atención son expertos en asuntos virales y sobre todo en el COVID-19. Cuán peligroso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que defender? Lo que más tenemos que defender es el cuidado de nuestras manos y saber cómo manejarnos en la distancia con las demás personas, tanto para bien nuestro como para otros. Nuestra boca, nuestra nariz, nuestros ojos deben estar protegidos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Son personas que al estar en Cristo forman un cuerpo y son miembros los unos de los otros. Hemos enseñado que somos la unidad en la diversidad. Somos una unidad en la diversidad. Hermanos, esas personas que forman ese cuerpo o miembros tienen su crecimiento en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Esas personas, dice la Biblia, que son bautizadas en un solo cuerpo, lo que nos dice según 1 Corintios precisamente 12 y 13. El bautismo del Espíritu no es el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu es lo que nos identifica como parte de ese cuerpo de Cristo. Somos injertados en ese cuerpo de Cristo cuando creímos en Cristo. Y si alguien nos escucha también que todavía no ha hecho una decisión para Cristo y quiere ser injertado en el cuerpo de Cristo, solo tiene que venir al Señor y decirle: Señor, yo soy un pecador, yo reconozco que soy un pecador, que tú moriste en la cruz por mí, y yo quiero, Señor, que tú seas mi Salvador. Eso es todo. Si lo dices de corazón sincero, el Señor te oye, porque Él está llamando, ¿verdad? En ese cuerpo no hay distinción de raza, hermano. No hay nacionalidad, no hay sexo o cultura. Se trabaja en unidad, hermano. Se trabaja en unidad. Miren lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4. Un capítulo que hemos tratado muchas veces para hablar de la unidad de la iglesia. Mire lo que nos dice Efesios, nos dice aquí, ¿verdad? Del 11 al 16, el libro a los Efesios, empezando en el versículo 11, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, dice la palabra de Dios. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos tenemos una función en la iglesia. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Nada está ahí que sobre. Nada de lo que está en nuestro cuerpo sobra. Está para llevar a cabo una función importante. Dice el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese ministerio del que el apóstol Pablo dijo que era un tesoro en vaso de barro, que era él como un ser humano. A ese ministerio se refería Pablo precisamente en 2 Corintios capítulo 4, para decir que ese ministerio, ¿verdad?, él lo había llevado a cabo en primer lugar
con una gran sinceridad, honestidad. En segundo lugar, que había sufrido mucho por él, había tenido que sufrir. Pero en tercer lugar hablaba de su gran esperanza. Ese es el tema de 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 10, que hemos estado tratando en estos días, y por eso se lo estoy recordando. Gracias, hermano Rafael, nuestro hermano Rafa, el gran colaborador, el pastor Rafael Astur, que está con nosotros colaborando, que es el correcamino que hemos tenido mi esposa y yo en estos días para hacer la diligencia y para hacer todo. Qué bueno. Damos gracias a Dios por él y por su familia y por cada uno de ustedes, hermanos, que están orando por nosotros, como lo hacemos nosotros por ustedes, porque somos precisamente un solo cuerpo. Pero ok, continuamos aquí, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es maravilloso. La meta de nosotros, hermanos, es llegar a la estatura de Cristo. Aprovechemos estos días para orar más, aprovechemos estos días para leer más la palabra de Dios. El 14 dice, para que ya no seamos niños, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, este versículo pudiera tomarme todo el tiempo del mensaje por cosas que han pasado en estos días. La única voz autorizada que nosotros tenemos que oír para tomar decisiones en nuestra vida desde el punto de vista religioso, si se quiere, es la voz de Dios, es la voz de su palabra, es la voz de su Espíritu Santo. No hay peregrinos como el que acaba de hacer ese escándalo, ni hay niñas diciendo que va a pasar tal o cual cosa. Mantengámonos firmes y fieles a la voz de Dios. El versículo 15, hermanos, sigue diciendo, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Esa es la cabeza del cuerpo. Hermano, ¿qué es lo que piensa en el cuerpo? ¿Qué es lo que piensa? Es la cabeza. Esa cabeza suya y mía tiene que pensar ahora. ¿Y sabe qué tiene que pensar? Tiene que pensar conforme a la palabra de Dios. Oigamos la voz de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios y vamos a hablar conforme a esa voz. Pero hay un versículo clave, el último de esta lectura, el 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el amor, la más alta de las virtudes, es el número 1 para que nosotros estemos unidos. Evitemos hacer cosas con las cuales disgreguemos a nuestros hermanos. Tengamos cuidado con dejarse usar en estos días. A veces buscando cosas, queriendo hacer cosas, no usamos los canales correspondientes y creamos conflicto entre nosotros. Cuidado con eso, mis hermanos. Hay medios eficaces para hacer las cosas. Hermano, estamos aquí para ayudar en la guianza espiritual de sus vidas. Llámenos o llame a un diácono, hermano, hermana, hermanos. Así tenemos que actuar. Somos un cuerpo en Cristo. Somos uno, no somos muchos. Que el amor sea la sustancia
de nuestro gran alimento espiritual. La iglesia es un cuerpo, hermano. Hay mucho que hablar del cuerpo. Pudiéramos tomar mucho más tiempo, pero quiero continuar un poco para ver si avanzo en este contenido al que le daremos continuidad luego. Un segundo punto es: la iglesia es como un edificio. Dice 1 Corintios también, capítulo 3. En 1 Corintios capítulo 3 se nos habla de la iglesia como un edificio. ¿Qué trascendencia tiene un edificio? En un edificio, hermanos, hay algo trascendente que es la base, la zapata, el sostén. Los grandes edificios, los edificios de muchas alturas, tienen mucha parte abajo. Se ha hecho hoyo profundo para que la base lo sostenga. Después de esa base sólida y fuerte donde tienen que descansar, están las columnas, están las vigas. Tres cosas fuertes para el edificio. Hermano, ¿qué es usted en la iglesia? ¿Es una viga? ¿Es una columna? Eso implica que usted tiene una gran responsabilidad en la iglesia, hermano. Pero déjeme decirle que si usted no es viga ni es columna, porque no es base, porque la base es Cristo. A lo mejor usted es blog. Y si somos blog, estamos tapando los hoyos para que el frío no nos haga daño. Estamos protegidos también. Todos tenemos una función en la iglesia. Todos tenemos una función en este edificio. Capítulo 3, verso 10 y verso 12 dice lo siguiente. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Ese versículo es muy significativo, hermano. Cuidado como sobre edificamos. Eso tiene que ver con el testimonio suyo y mío en la iglesia. El testimonio suyo y mío en el mundo. El testimonio suyo y mío en su trabajo. Su conducta. La manifestación de su carácter. En estos días, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Cuidadito, hermano, con el trato con tu esposa. Cuidadito, hermana, con esa relación con tu esposo. Cuidadito, hermanos, con nuestros hijos. Cuidadito, hermanos, con perder, como decimos, los controles. Se puede ocurrir, hermanos. No somos perfectos, pero tengamos mucho cuidado. Dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra y a ocuparnos en ayudarnos los unos a los otros. Déjeme hacer un paréntesis. Hermano, yo no soy muy dado a trabajar en la casa. No paro mucho en la casa. Pues mira, hermano, yo estoy fregando. Yo estoy recogiendo la basura. Yo tiendo la cama de vez en cuando. Yo pelo los víveres. Estoy ayudando a mi esposa. No mucho, porque ella no me deja. Ella toma la delantera. Pero tenemos que ayudarnos en estos días, hermanos. Tenemos que ser ejemplos. La iglesia es como un edificio. Y de eso habla precisamente estos versículos que estamos. El apóstol Pablo en Efesios 2:22, podemos ir allá rapidito, algunas citas. Efesios 2:22, capítulo 2, vamos a ver, en el 22, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. De hecho, en la misma carta a los Corintios dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses también, 5:11, Primera de Tesalonicenses, después de, ¿verdad? Ahí ya de Filipenses, Colosenses, viene Primera de Tesalonicenses, y en el capítulo 5 y el verso 11 dice la palabra de Dios: por lo cual animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo nos edificamos, hermanos? Nos podemos edificar llamándonos por teléfono, orando los unos por los otros, haciendo ver que estamos atentos los unos por los otros, pensando los unos en los otros. Gracias por las damas que todos los días a las 5 de la tarde tienen ese tiempo de oración y de convivencia. Y por los caballeros que a las 8 estamos también en conexión. Por cierto, ¿verdad? Vamos a tener una gran conexión. Así que, hermanos, eso es una expresión justamente de que nos estamos manejando como un cuerpo y como un edificio. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:5, también nos habla de ese tema importante. Primera de Pedro 2:5, capítulo 2 y verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, es la base en el edificio, es la cabeza en el cuerpo. Él es la iglesia. Jesucristo representa a la iglesia. La iglesia, como un edificio, se construye día a día. Hasta la segunda venida de nuestro Señor vamos a tener que estar poniendo bloc, poniendo piedra. Cada persona que se injerta en ese cuerpo, cuando viene a ese edificio, conforma una piedra viva allí, como dice este versículo de primera de Pedro. El plan de su construcción lo lleva a cabo, ¿sabe quién, hermanos? El arquitecto. ¿Y sabe quién es ese arquitecto? Jesucristo. Ese edificio tiene un fundamento que, aunque es invisible, se sostiene sobre lo visible. Ella tiene sus edificadores que deben trabajar sujetos al plan del arquitecto, al plan del arquitecto. A eso se refiere también el libro a los Efesios, en el mismo capítulo 2 que vimos ahorita, pero en el versículo 21 nos dice Efesios, allí hablando del mismo tema, el tema de la iglesia, tema vibrante, tema tan interesante, ¿verdad? Dice aquí: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos templo de Dios, pero acuérdese que también al edificio le llamamos el templo, donde la iglesia se reúne. Por último, en este momento vamos a ver la iglesia como un árbol, como una planta. Esa es la parte que toca Juan capítulo 15, allí cuando nos habla, ¿verdad? Nos dice que es el Padre, que es Jesucristo y que somos nosotros, ¿verdad? En el capítulo 15 del Evangelio de Juan: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se acercaban, donde estoy leyendo en otro libro, pero voy para Juan capítulo 15, que es el tema que estamos tratando en esta tarde, sobre la iglesia, ¿Qué dice aquí? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia. La palabra es como el agua, limpia. La palabra nos limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo final clave dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pidamos confiados al Señor, y Él nos dará. Jesús es el tronco, Jesús es la raíz que sustenta y sostiene. Él es la raíz que sustenta y sostiene. Jesús es el tronco donde está el sostén del árbol, de esa planta donde el Padre labró, como dice Juan 15, en esa lectura que acabamos de hacer. Terminemos la lectura donde empezamos aquí para referirnos al árbol en 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 9, para que veamos ahí lo que nos dice que es la iglesia cuando nos referimos a ella como una planta o como un árbol. 1 Corintios 3. Ahí lo acabamos de leer, pero vamos a volver a partir del verso 6 y el verso 9, ¿verdad? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No estaba en el mensaje, pero lo quiero usar en esta hora. Leía Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Y cuando lo leí se me ocurrió escribir un mensaje que compartiré con los caballeros. Estoy adelantándole el título. Los tres pilares del yo. El Señor dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el sabio en su sabiduría. Si alguien hace alabarse, alábese en entenderme y conocerme, porque yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio. Hermano, la clave de nosotros es saber que tenemos a ese Dios, que cada día tratemos de entenderlo y conocerlo más. Ese es el Dios del que estamos hablando ahora, que nos dice aquí, así que el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. No nos creamos nada. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia la podemos visualizar como el cuerpo de Cristo. Podemos visualizarla como un edificio, como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, el que guía, el que dirige. La podemos visualizar como un edificio donde Él es la base que la sustenta. La podemos visualizar como un árbol donde Él es la raíz que le da vida, la sustenta y la soporta y le da vida también. Es, hermanos, que somos uno, somos un cuerpo, somos un edificio, somos una planta. Esas son figuras, metáforas que la palabra usa
pero la realidad es Cristo en nuestra vida. Veamos a Cristo en nuestra vida. Él es la iglesia y nosotros somos parte, adherido, injertado en ese cuerpo. Hermanos, que estemos conscientes de eso y tomemos el rol que nos corresponde en la iglesia. Que Dios le bendiga.